Vamos a hacer un recorrido en 3 partes para poder aproximarnos de lo general a lo particular. ¿Cómo entendemos esta discusión de los derechos humanos? ¿Cómo entendemos la relación con el tema de los derechos humanos de las mujeres? Y finalmente, ¿qué son los temas que tienen que ver con las alertas de género? ¿Para qué son o por qué son? Y al final, si nos da tiempo, hacemos un pequeño espacio de intercambio. Vamos a tener que salir medio como tapón de sigla, ¿no? Porque tenemos otro evento, pero voy a reducir un poco la exposición para que podamos hacer un intercambio al final. La siguiente, por favor. Voy a partir de un momento en particular, no porque no existiera nada atrás, ¿no? Sino por nada más una síntesis metodológica. Hagan de cuenta que cuando uno ve el tema de derechos humanos, o ve una ley, o ve una constitución, es como cuando ve una pirámide. Lo que vemos es la última etapa, pero abajo de esa pirámide había generalmente otra y otra, es decir, las pirámides se construyeron como en procesos sucesivos. Quienes han tenido oportunidad de ir a la Ciudad de México, hay allá en el Zócalo, hay una cosa que se llama el Templo Mayor, y hay una pirámide cortada de Tajo, y uno ve claramente las 4 pirámides sobrepuestas. Es así, ¿no? Son como procesos acumulativos. Así pasa con los derechos humanos, así pasa con las constituciones. Vamos construyendo de lo que existe anteriormente. A partir de la Segunda Guerra Mundial, viene un quiebre importante en nuestra historia, porque se hizo las Naciones Unidas, se hizo la Carta de las Naciones Unidas y posteriormente vino la Declaración Universal. ¿Por qué ese es un quiebre importante? Porque a partir de eso se empezó a dar un proceso que no tiene antecedente en la historia de la humanidad. Nunca, a partir de ese momento, habíamos construido tantos instrumentos para intentar tutelar, proteger la dignidad de las personas. La Declaración Universal, la Declaración Americana que fue antes, o la Constitución, o convenciones, o leyes estatales acá en Quintana Roo, incluso que uno estaba muy joven, la Declaración Universal es previa a Quintana Roo. Entonces ya su Constitución le irriga, está influido por eso, inclusive los propios ordenamientos municipales. Entonces, este es un quiebre, lo que llaman un cambio de paradigma. A partir de ese momento, la historia se empieza a ser diferente. Y eso va a cambiar en cómo se hacen las instituciones, cómo funcionan los gobiernos, porque entonces tienen otras reglas de relación. A partir de ese momento se empiezan a dar cambios acelerados que están ahorita en marcha. La siguiente, por favor. Y empezamos entonces a hacer toda esta discusión que ya no solo tiene expresiones en leyes, sino empieza a tener expresiones sociales, culturales, económicas, y empieza a tener distintas dimensiones. No solo dimensiones nacionales, sino dimensiones internacionales. México es un país que ha firmado muchos instrumentos de derechos humanos, como otros países de la región. Lamentablemente a veces más se firman que para la foto, para el relumbrón, para sacar la foto ahí del charrín, que para cumplir. A veces pasa inclusive con nuestra propia Constitución. Lo que dice la letra no se cumple, porque se entiende que es algo como aspiracional, algo a lo que aspiramos, habrá un día, ¿no? Muchas cosas que dice nuestra Constitución que no se cumplen. Entonces, cuando uno invoca cumplir esos instrumentos internacionales, dice, no, pero ¿cómo es que se está violando la soberanía? Es justamente al revés, porque hay un país libre, hay un país independiente y soberano que firmó el convenio, es que se pudo firmar. Lo que no se puede hacer es que a la hora de cumplir digas, no, pues es que se viola la soberanía. Como cuando uno va a un restaurante y se pone a pedir, no, pues a ver, tráigame una carne asada, tráigame una pizza, tráigame, y a la hora de pagar, no, pues esto no es comida mexicana. ¿Y cómo lo voy a pagar? Usted la pidió, se la comió, ahora pague. Es exactamente el mismo problema. Es no asumir los compromisos. La siguiente. ¿Qué pasó entonces a partir de eso? Se dejó de utilizar
esta idea de las generaciones de derechos humanos, que se empezó como para explicar con un fin pedagógico. Hay primera generación, segunda generación, tercera generación. Ahora se parte de la idea de integralidad. La Declaración Universal tiene una idea que es muy importante. Quien es el sujeto de los derechos es la persona, sin distinción de nacionalidad, de edad, de raza, de sexo, de preferencia sexual. ¿Por qué eso es importante? Porque eso genera una atención para ver quién es el sujeto de los derechos. Esto es un tema de mucha controversia todavía. Por ejemplo, cuando los mexicanos reclamamos que no se respetan los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, pero también cuando los mexicanos no respetamos los derechos de los guatemaltecos, de los beliceños, de los hondureños, porque lo que se dice es que las personas caminen con sus derechos. Lo que sucede es que los estados solo reconocen derechos de los ciudadanos, no reconocen derechos de las personas. Pero las personas, pues, caminan, tienen derecho a la justicia, a la educación, al trabajo, a la salud, a la vida, a la igualdad, todos sus derechos. No nada más como si uno fuera a un restaurante y coge lo que queda del menú. Se tienen que cumplir todos la medida y condición que eso requiere. Entonces, ¿cuál se está haciendo? Y eso es una idea importante que ustedes asuman, entiendan, procesen. Ya no es solo un tema de igualdad jurídica, lo que se llama la igualdad ante la ley. Eso es un piso. El tema es entender que todas y todos tenemos los mismos derechos, pero no los ejercemos igual. El derecho a la salud no es igual, por ejemplo, para mí y para mi esposa, porque a mí no me hicieron ninguna cesárea. O sea, los dos tuvimos 3 hijos. La hija mayor nació con cesárea. Y esa chiquita, cuando nació y estaba llorando, yo la cargué. Fue muy bonito porque dejó de llorar. Porque yo le hablaba desde cuando estaba en la panza de su mamá. Pero a mí no me hicieron ninguna cesárea. A mi esposa sí me la rajaron, fue horrible, porque uno dice, ay, qué bonito, y cuando ves cómo te abren la panza, dice, ay, no, gracias. ¿No? Y a partir de eso, ella, los otros embarazos ya no los pudo tener de parto natural, porque ella había tenido una cesárea. Esos hijos son producto, pues, del amor y son consecuencia de nuestros derechos sexuales. Pero a ella le fue diferente que a mí, ¿no? Y luego, así pasa con otros enfermos. No nos enfermamos de las mismas cosas, no vamos al baño igual, no tenemos las mismas necesidades, pero tenemos los mismos derechos. Lo mismo pasa entre los jóvenes y los adultos mayores, ¿no? Los chavos, muchos de ustedes, los que pasamos por esa edad, pues parecemos barril sin fondo, pues. No, con mucha dificultad te puedes zampar un montón de tacos. Yo platicaba ayer en Playa del Carmen, cuando yo era chavo, sin ningún problema, con una bola de cuates que íbamos, cada quien se tomaba 25 tacos. Por supuesto que el taquero nos amaba, éramos como sus hijos, o sea, nos veía venir y nos abrazaba. Pues porque esa noche nos zampábamos 100 tacos entre los 4. No manches, era mucho. Si yo como ahora 10, al hospital, ¿no? Claro, porque antes andaba en bicicleta, corría, jugaba, entrenaba y desquitaba. Les pongo ese ejemplo tan rupestre para que vean cómo, si bien tenemos los mismos derechos, no los ejercemos igual. Entonces, hoy el debate en las democracias ya no solo la igualdad ante la ley, sino la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos, sabiendo que tenemos los mismos derechos y la misma dignidad, pero no los ejercemos igual. Y también no los ejercemos igual porque hay cosas que nos limitan ejercerlos. Hay cosas que no se ven, pero ahí están. Por ejemplo, el machismo, por ejemplo, el racismo, por ejemplo, el clasismo, por ejemplo, la homofobia, de que vas a una discoteca y no te quieren dejar entrar por tu color de piel. Y el que está en la cadena, que es como el San Pedro, ¿no? Él decide quién entra al cielo y quién no. Generalmente es igualito que los discrimina, ¿no? Y los güeritos
pasan automático. O las muchachas pasan en friega. Y ahí tienes a la raza, déjame pasar, no seas mala onda, ¿no? Rogando que les dejen entrar. Esos son estereotipos discriminadores. No es que esté escrito, pero es un término de relación. En muchos lugares de nuestro país, para decir un insulto, la gente dice, no seas indio. Y la gente responde, ¿qué te pasa, güey? Yo no soy indio. Estamos orgullosísimos enseñando Chichén Itzá y nos llenamos del orgullo con Uxmal y presumimos Esnay y Cojunlich, están bonitas las piedras. Tan chingonas las piedras. Pero a los indígenas los tenemos en pobreza. Los tenemos sometidos en desigualdad. Y ninguna ley dice que eso pase. Pero así nos relacionamos. O, como dicen, como te ven, te tratan. Si llegas a un restaurante en un coche lujoso, con ropa elegante, o si llegas en una carcachita. Eso no lo dice ninguna ley, pero existe. Y eso genera diferencia para ejercer nuestros derechos. Eso pasa en una sociedad como la mexicana o como muchas otras, con el machismo o con una sociedad patriarcal que genera desigualdades para cómo las mujeres ejercen sus derechos y afecta eso. Entonces, es importante que ustedes entiendan esa última idea como piso, porque la idea de la construcción de derechos tiene que ver con la responsabilidad de los estados. Son los estados los que violan los derechos. Pero luego, no, es que ese delincuente violó mi derecho. No, los delincuentes no violan derechos. Los delincuentes cometen delitos. Si uno dice que el delincuente violó un derecho, le está dando a un criminal estatus de Estado o de autoridad. Y eso no puede pasar. Por supuesto que es muy grave, por ejemplo, no es que te secuestra, sí atenta contra tu derecho a la vida, pero es el delito de secuestro. Es importante que se entienda esto, porque es importante entender de quién es la responsabilidad. Cuando es un particular, eso es un delito. Si quien cometió el delito es un servidor público, es más grave, porque supone no solo el delito, sino la traición de que a quien tú le pagas para atenderte comete un delito. Por eso se castiga más severo. Cuando un servidor público comete un delito, hay una pena mayor por el delito y por la traición que implica que a quien le pagas para cuidarte te robe. ¿Me explico? Entonces, esto es importante que lo entiendan por la discusión que vamos a tener más adelante. La siguiente, por favor. Vamos entonces a cómo evolucionaron los derechos de la mujer. Cómo han venido evolucionando ya en el segundo tema. Vamos aterrizando. Adelante, por favor. ¿Alguno de ustedes conoce a Olympia de Bush? Bueno, entonces hagan de tarea una bibliografía de quién es Olympia de Bush. Yo les voy a dar algunas ideas. ¿Ubican la Revolución Francesa? ¿Todos estamos claros de la Revolución Francesa? Bueno, gran momento, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿no? Salió. Quien no esté muy claro, vea Los Miserables, ¿no? Es Miserable. Hay videos, métanse a Netflix y hay unas películas buenísimas que explican Los Miserables, ¿no? Y con eso van a entender más o menos de qué lado más que la iguana. O sea, cómo estaba el contexto. ¿Va? Bueno, hubo una mujer en ese entonces que les dijo a los que promovían eso de libertad, igualdad y fraternidad, dijo, oigan, eso de la Declaración de los Derechos del Hombre, pues está bien, pero ¿y las mujeres qué onda? Los franceses no dicen les droits humains, dicen les droits de l'homme, ¿no? Los derechos del hombre. Entonces esta señora dijo, pues como que no cabemos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que acabó la discusión? Como acaban muchas discusiones en casa, con violencia. Le cortaron la cabeza a la señora. Dijo, no, a ver, Olimpia, ven, vamos a que te corten la cabeza. No. Así acabó la discusión. Le tomó 2 siglos, 200 años, a la humanidad volver a ser un instrumento jurídico para tutelar los derechos de las mujeres.
Y estamos hablando de los que estaban a favor de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. O sea, imagínense si fueran de los otros, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Porque ha sido un largo proceso que todavía está en construcción y se va a ir construyendo. La siguiente, por favor. Miren ustedes, a principios del siglo XX, incendia una fábrica de mujeres que estaban en huelga, las queman vivas. De ahí viene el 8 de marzo. De ahí viene la conmemoración. No es que sea un día para regalar flores. Ay, 8 de marzo. No. O sea, viene, ay, miren, mujercita linda. No que cambies, vales mil. No. O sea, está muy bien que sean lindas, pero no es de ahí. Viene de esto. No, ténganlo en cuenta nada más de dónde viene. Y luego viene toda esta explicación. Y ha sido un proceso para ir construyendo, ir ganándole terreno, quitándole terreno al mar del machismo, para que las mujeres puedan ejercer sus derechos. La siguiente, por favor. Fíjense cómo ha ido más o menos esto reflejado en instrumentos. Tuvimos la Declaración Universal, luego vino la Declaración del 8 de marzo, luego vino la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación, por sus siglas en inglés, la CEDAW. Fíjense hasta el 93, 2 siglos después de que le cortaron la cabeza a Olympia de Bush, 2 siglos. La Declaración sobre Eliminación de Violencia contra la Mujer. En el ámbito regional, que es la OEA, ahora va a haber la asamblea de la OEA acá en Quintana Roo. Viene la Organización de Estados Americanos, va a ser acá, creo que en la Riviera Maya. Se hizo Belém do Pará. Se llama Belém do Pará porque es una ciudad de Brasil. Es la salida al Amazonas. Generalmente los instrumentos internacionales tienen el nombre de la ciudad donde se firma. Por eso, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos se llama el Pacto de San José, porque se firmó en San José, Costa Rica. Por eso se llama Belém. Entonces, cada vez que ven una declaración, por ejemplo, el Protocolo de Estambul, el que lucha contra la tortura, es porque se firmó en Estambul. No es porque los turcos sean unos gandallas torturando, sino porque se firmó en Estambul. Lo mismo es. ¿Por qué es importante? Porque México firmó todo esto. Según nuestra Constitución, esto es ley de nuestro país y tendríamos que estarlo cumpliendo. La siguiente, por favor. Hasta el 93, apenas en 93, se reconoció que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Varios de los que estamos en esta sala ya habíamos nacido. Y después de eso, ¿qué creen? Que los derechos humanos de las mujeres, los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Pues, ¿y qué iban a hacer, pues? O sea, ¿cómo te explico? Esto fue en 93. Es bien reciente. O sea, no tiene ni 25 años. Para que entendamos. La siguiente, por favor. ¿Cómo ha sido la historia de nuestro país? Fíjense. Apenas en 1953, apenas en el 53, se reconoce el derecho al voto a las mujeres. Y eso, que tuvimos la primera constitución social del siglo XX. Y nos ponemos orgullosísimos de Zapata y de Villa, está muy bien. Pero se les olvidó un ligero detalle: la mitad de la población. La Constitución del 17 no reconocía el derecho al voto de la mujer. Nada más para que veamos de qué lado más que la iguana, pues, o sea, cómo se fue haciendo en el 17. La mitad de la población no votaba. Y eso, que estaba la Adelita, ¿no? ¿Quién se ha visto la foto de la Adelita? El silencio sí o el silencio no. ¿Usted qué opina? ¿Ha visto la foto de la Adelita? Usted. ¿Sí? ¿Quién es la Adelita? A ver, ¿quién es la Adelita? Métase, usted, compañera de suéter azul, que me ve con cara de que ahí viene un trolebús sin frenos, ¿no? Métase al archivo Casasola, busque, googlee Casasola, y va a ver una figura emblemática de la Revolución Mexicana, que son las mujeres que iban luchando en la Revolución. Se le conoce como las Adelitas. Y hay unas fotos
de unas mujeres con su carabina 30-30 y su cruce de balas, ¿no? Las cananas, ¿no? Donde van las balas, cómo están luchando. Métanse el Casasola o métanse todos ustedes y ven esas fotos. Ella se metió a la revolución. ¿Y cómo les pagó la revolución? Muchas gracias. Qué bueno que vinieron, ¿eh? Está bien padre, sí. Bueno, voten 30 años después. Así les pagó la revolución. Hasta el 53. Ahora, esto les dio supuestamente el derecho a votar y ser votadas. Pregunta: ¿qué porcentaje de mujeres son presidentas municipales en México? Tienen 3 opciones. ¿Qué porcentaje de mujeres son presidentas municipales en México? Digan, 3 opciones. Está incluido en su colegiatura, no hay bronca. No les vamos a cobrar más. ¿O qué puede ser? ¿Hay alguien en casa? 3 opciones. 1%. 3%. ¿Cuánto? Ninguno. Son más pesimistas que la realidad. 14%. El 14% quiere decir que de cada 100 alcaldías, solo el 14 lo ganan por mujeres. Hace 10 años era 5%. ¿Y por qué, si tienen derecho a ser votadas, no son presidentas municipales? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien ahí? Pues hasta ahorita sí tiene idea de que el hombre se podría dar mujer, es más inteligente. Proyectan ese tipo de cosas que supuestamente son contra la ley, pero eso es así. O sea, los partidos políticos creen que van en desventaja. Bueno, pienso que México es un país muy machista, entonces creo que tienen ese estereotipo de que una mujer no puede ser presidenta de México porque nunca ha habido una presidenta. Tal vez cuando una mujer, por ejemplo, no ganó Josefina Vázquez Mota, tal vez si ella hubiera ganado hubiera sido diferente, pero no lo sabemos porque no ganó y no, o sea, porque no que una mujer fue presidenta. ¿Cómo está eso que nos va a cobrar una mujer, compadre? A ver, ¿cómo está eso? ¿O qué? ¿Esto es hombre? ¿No? O sea, todavía existen esas ideas. Y de hecho lo que dijo de que como no te dejan entrar a un lugar por tu color de piel o por si eres gay, creo que eso ya depende igual de las personas, que tienes que saber tus derechos porque según lo que yo sé, pues está, o sea, tu derecho es entrar a un lugar público, no te pueden negar el acceso, es un derecho que tú tienes, pero si tú no lo sabes, obviamente vas a decir, no, que te sacaron ya no. ¿Cómo vas a defender lo que no sabes que tienes? Entonces, por eso es importante que ustedes asuman los derechos que tienen. No basta tenerlos, sino hay que ejercerlos. Aunque la ley diga no, tenemos todas estas leyes. En 2011 se reformó la Constitución, una reforma en materia de derechos humanos, y todavía tenemos estos problemas como los que hoy estamos describiendo. La siguiente, por favor. ¿Cómo está dándose esta discusión? Justamente es acabar con los prejuicios y estereotipos o las creencias sociales de creer que, ¿no? Que esas cosas tienen que ver hasta cómo se educa en casa, ¿no? Cuando llegan en casa y mijita, atiende a tu hermano. Ay, él está tan cansado. Yo también estoy cansado, mamá. Ay, es que tu hermanito fue a la escuela. Yo también fui a la escuela. Ay, pero tu hermanito fue a trabajar. Yo también fui a trabajar. Ay, sí, pero tú eres mujer. Y la que se chingó, se chingó. Y cuando no está la mamá, ¿qué le dice la hermana? Sácate, no, prepara tú si quieres. Porque hay una relación distinta. Cuando hay una relación de poder que establece un patrón de comportamiento y que va educando en ese patrón de comportamiento. Eso se llama la reproducción social de ciertas pautas y comportamientos. Por ejemplo, que las hermanas tienen que atender a los hermanos. Y no es que no pueda, ¿va? No es que se le caiga su manita por cocinar algo, sino que se considera que no tiene que hacerlo. Pues esas son el tipo de cosas
que tienen que ver con prejuicios, con estereotipos y con creencias sociales. No que no se pueda hacer, sino que se considera que no se debe hacer. Claro, cuando salen de casa y ya no está quien les cocine, ahí empiezan las broncas, ¿no? Híjoles, no sabes cómo te extraño, les da el síndrome del jamaicón, ¿no? Mi mamita cosas eso pues extraño, de claro, la otra cosa, ¿no? Entonces las reproducciones sociales del machismo no solo vienen de los hombres, también vienen de las mujeres. La siguiente, por favor. Entonces, lo que toca sí es entender a las mujeres en las distintas condiciones como sujetos políticos, que pueden ser votadas, que tienen condiciones y situaciones particulares, que les ayude a generar su posición y condiciones. Y esto requiere, sí, distintos mecanismos para poder hacerse cargo de las diferencias que existen. Si nos quejamos en el mundo público de que solo el 14%, ¿saben dónde está peor? En las empresas. Solo 2% de los altos directivos de las empresas son mujeres. Ahí todavía está peor la cosa, porque se considera que las mujeres compiten en desventaja, pues porque si se enferma su hijo se va a ir, porque tiene que ir a la escuela, porque tiene que atender a la hija, no, pues hay que poner la vacuna. Entonces se considera que eso lo tiene que hacer la mujer, no que lo tiene que hacer el esposo. Entonces, se considera que es una desventaja. Entonces fíjense un poquito la esquizofrenia que tenemos. Tenemos el 10 de mayo, tenemos el Edipo Nacional, celebramos a nuestra mamá y mamacita que linda, te quiero. Pero es una desventaja a la hora de la competencia ser mamá. ¿Por qué no compites igual? Porque se considera que la que tiene que hacerse cargo de los hijos es la mamá, no cosa de mamá y papá. Esas son las diferencias que empiezan a existir. La siguiente, por favor. Vamos a la última parte, y ya tiene que ver por qué es importante la letra. La siguiente, por favor. Lo que dice la Convención Belén do Pará, que de acuerdo a nuestra Constitución es ley de este país. Cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Por qué es importante subrayarlo del ámbito privado? El lugar más inseguro para las mujeres de México es su casa, no es el parque abandonado. Más de la mitad de las mujeres de este país han vivido incidentes de violencia en su casa. Y no es que venga un gandalla de fuera. A veces hay gandallas, pero son los conocidos. O sea, es el esposo, es el compañero, es el novio, es el papá, es el hermano, es el primo, es el vecino, es el amigo. La mayor parte de los agresores son hombres que la mujer conoce. Eso tiene que ver con una estructura de violencia. Eso tiene que ver con la violencia como forma de control. Eso tiene que ver con el miedo que en ocasiones le tienen los hombres a las mujeres. Que cuando hay una discusión, acaban la discusión a cachetadas, porque no aceptan que se les cuestione. Esas son las expresiones más feas de esta forma de relación. Por eso es importante eso, porque también se tienen que hacer acciones que vayan no solo en lo público, sino que tengan que ver en cómo se relaciona en lo privado. La siguiente, por favor. Entonces, es importante entender que el fenómeno de la violencia contra las mujeres tiene esto como expresión de un sistema de control, y tiene que ver justamente en cómo se va generando una lógica de subordinación que tiene ámbitos en lo público y que tiene ámbitos en lo privado. ¿Por qué eso es importante? Por ejemplo, cuando se presenta un caso de una joven que es asesinada, lo que hacen es echarle la culpa a la víctima por cómo iba vestida. A ver, ¿para qué se pone muñeca? No, pues tenía tatuajes. Entonces, hay varios casos que en Quintana Roo se han discutido, inclusive en Ciudad Universitaria. No, pues ya no estaba estudiando. No, pues es que dejó de ver a su novio.
no es que se quedó muy tarde, que empiezan a dar explicaciones que lo que hacen es revictimizar a la víctima. No nos dicen qué pasó o por qué la mataron, nos dicen de su vida privada, cosa que no nos interesa. Lo que haga cada quien con su vida es su asunto. Ahora, ¿por qué tendríamos que estar sabiendo las líneas de investigación en Twitter o en los periódicos? ¿Por qué tendría que estar diciendo eso? La siguiente, por favor. Y este tipo de cosas ha generado, porque cuando es un problema más allá de un caso, cuando es un problema que se repite, entonces pasamos del caso a un problema mayor. Si tú vas a un restaurante y cada vez que vas a ese restaurante te enfermas, regresas a ese lugar, pues no, son bien cochinos, no se lavan las manos, ¿no? Te dan la comida y reciben el dinero, no tiene, con lo que hacen los tacos hacen el cambio. ¿Para qué regreso ahí? Encuentras que hay un problema repetido. Y si hay un problema repetido y no se resuelve, ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir repitiéndose ese problema. Eso es exactamente lo que está pasando acá. Si se están generando ciertos problemas y no se atienden, lo más probable es que se repita. La siguiente, por favor. Por eso mismo, se generan a partir de esta alerta condiciones para que los gobiernos puedan enfrentar de manera eficaz los problemas. Por ejemplo, interconectar a todos los hospitales y sus bases de datos, interconectar a todas las áreas de búsqueda, el Locatel o como se llame en cada estado, comunicar el seguro social y todos los seguros, comunicar a todas las policías del país. Hay plataformas tecnológicas para buscar carros robados, la plataforma México. Entonces, imagínense con una sola llamada que se activara toda la capacidad de búsqueda. Procuradurías, dependencias de policía, hay 2.500 policías en el país, hospitales, con una sola llamada, un solo mensaje, podrías activar a 5.000 instituciones buscando. Si pones esa capacidad en esa dirección. Pero si en lugar de poner a buscar, se ponen como que la Virgen les habla y no interconectan, no hay capacidad de responder eficaz y eficientemente ante un problema que se está generando. La siguiente, por favor. Miren los datos de Quintana Roo. Tipos de violencia física, psicológica, económica, patrimonial, sexual y otros. Estos son los datos de Quintana Roo. ¿Dónde es el principal lugar de modalidad de violencia? En lo familiar. Pues por eso es importante no solo que se generen acciones de prevención, sino acciones de formación que se intervengan para evitar. Miren, por ejemplo, si una mujer está dando una golpiza en su casa, por la razón que ustedes quieran, y va a denunciar al Ministerio Público, y el Ministerio Público toma la denuncia y no la protege, ¿qué va a pasar con la señora que puso la denuncia? ¿A dónde va a regresar? A donde está el agresor. ¿Y qué creen que va a hacer el agresor cuando se entere que fue el Ministerio Público? Ay, mendiga, vas a ver lo que te no. Y a veces la violencia no es solo contra ella. ¿Contra quién? Contra los hijos. Entonces, si no tenemos lugares para proteger a la mujer y a sus hijos, ¿en qué términos se va a hacer la discusión entre marido y mujer? En una condición de absoluto riesgo para la mujer. Ahí es donde tienen que intervenir las instituciones públicas, los institutos de la mujer, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de justicia. Si no se protege a quien está en más riesgo, se le pone en más riesgo. Y luego por eso dice, ¿para qué denuncio? Si me va a ir. Y luego dicen, no, pero ya perdone a su marido. Es que estaba de malas. Es que viva el Tigres. Y pues ganó Chivas. Siempre quiso ver la final y perdió.
y daba unas copas de más, perdónenlo. Dice, pues sí, pues que siempre pierde su equipo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas necesitan generar una política pública para que las entidades como los institutos de la mujer o las subprocuradurías o las comisiones de derechos humanos intervengan para proteger. Si no se protege a quienes están en más riesgo, pues le van a dar recortes. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando ustedes salgan, pues les va a pasar lo que a la compañera que se está durmiendo, ¿no? Que no se va a enterar de cómo defender y pues está acercando en plena conferencia. Pues cuando tenga que ejercer sus derechos no va a ni saber cómo hacerlo, porque le pareció que esta conferencia era como para dormirse. Ese es justamente el problema, que si no nos enteramos de nuestros derechos, nos parece que es una cosa ajena, pues nos dormimos en plena conferencia, porque no nos parece importante, creemos que nunca nos va a pasar. Ojalá sea el caso, ojalá que nunca les pase. Pero si les llega a pasar, la pregunta es qué van a hacer. Y por eso es importante que tomemos nota de cómo defendernos. La siguiente, por favor. Este problema no está pasando solo en Quintana Roo, está pasando en distintos lugares del país. Donde está en naranja son los lugares que tienen que ver con donde ya se activó. Donde está en azul es que ya tiene procedimiento. Quintana Roo es un lugar donde ya hay procedimiento. ¿Qué ha pasado en Quintana Roo? La siguiente, por favor. Ya se empezó a solicitar por parte del área que se pusiera la alerta de género, porque aquí están matando mujeres. En las últimas semanas, los últimos días han aparecido 4 mujeres asesinadas. Está habiendo un fenómeno muy preocupante. ¿Y cuál es la reacción que se está dando? Generalmente, este fue el proceso que se hizo. En el mayo del 16 se dio unas recomendaciones y el gobierno dijo, no, la administración anterior, el que dice que es gobernador ejemplar y que ahora están buscando por delincuente, ¿verdad? El que era el nuevo PRI que dijeron que iba a ser mejor, ahora está en la lista VIP del Interpol. El que le dio terrenos a su familia, a sus cuates, o sea, pensó que Quintana Roo era su ranchito y le regaló a sus cuates. Un delincuente, pues, para decirlo en corto, hoy buscado por la justicia. Este cuate dijo, no nos vamos a activar. Pasó el tiempo para que le dieran un reporte. Vencido el nuevo gobierno, que uno esperaría que hicieran las cosas distintas, solicitó una prórroga. Y el IMUJERES le dijo, no es aceptable la prórroga. La siguiente, por favor. Extender el plazo, darte más tiempo, darte chance para que tengas más tiempo. Y lo que ha venido pasando es que el gobierno de Querétaro está trabajando porque dice que no quiere que se aplique. ¿Cuál es el problema de esto? No, es que fíjate que si se aplica la alerta, vamos a aplicar el turismo. Porque se van a enterar. ¿A poco creen que el turismo no se entera de lo que está pasando? ¿A poco creen que con las redes sociales no se subió las balaceras de Playa del Carmen? ¿A poco creen que la gente no graba los videos de la gente corriendo y las balaceras y la gente tirada en la calle? ¿A poco creen que en Facebook la gente no platica lo que está pasando en Quintana Roo? De fuera de Quintana Roo nos enteramos por las redes sociales. Están matando a muchachas, que están viendo balaceras entre carteles, que está subiendo la violencia. ¿A poco creen que no nos enteramos? O sea, ¿qué creen que estamos en la época del siglo XVIII? ¿Que solo lo que se publica? ¿Saben qué es lo que nos enteramos? Las acciones que está haciendo el gobierno para responder a eso. De eso no nos enteramos. Nos enteramos por las redes sociales. ¿A poco creen que los consulados no saben lo que está pasando? Todos los consulados tienen mecanismos de seguimiento de información. Todos los días le informan, por ejemplo, al Departamento de Estado. Y no se lo estoy diciendo porque crea, sino porque conozco. Yo estaba en la Comisión Interamericana en Washington. Yo iba al Departamento de Estado y veo el tipo de reportes que mandan los consulados. ¿Ustedes creen
¿Cuántos turistas de Estados Unidos les gusta que venga a Cancún cada año? ¿5 millones? ¿2 millones? ¿Ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos no va a seguir con lupa en lo que pasa donde van millones de sus ciudadanos? Donde hay millones de dólares de inversión. ¿A poco creen que no lo vamos a discutir porque vamos a espantar a los turistas? ¿Qué espanta más? ¿Que haya un problema y no se haga nada? ¿O que haya un problema y se responda? Si tú entras a tu casa y ves en tu casa una fuga de agua y le dices, oye, papá, mamá, fíjate que hay una fuga de agua. No digas nada porque si no los vecinos se van a enojar que hay una fuga de agua. Espérate, mira. Mejor camina mira, toma estas chanclas que son más altas para que no te bajes. Y luego llegas a tu casa, oye, vi un ratón. No, pues mejor no vayas de noche a la cocina. No, espérate, o sea, ¿cómo limpiamos lo que está pasando? ¿Cómo arreglamos? Porque al rato el agua va en un departamento, ¿qué le va a pasar al vecino abajo? Negar los problemas los hace más grandes. En la vida como en la cosa pública. No atender los problemas los hace más grandes. Si el gobierno de Quintana Roo y sus distintas instituciones públicas mandan el mensaje, estamos trabajando en una ley, estamos haciendo una alerta de género, estamos capacitando, están mandando un mensaje de proactividad, no porque el problema sea su culpa, pero sí es su responsabilidad. Para eso es un gobierno, para responder a los problemas. No es que ellos lo hayan hecho, nadie culpa al gobierno de Quintana Roo de que hayan matado a Karen. Pero si no hay un culpable, va a ser responsabilidad de la Procuraduría. Si se repite, va a ser responsabilidad política del procurador. Si se repite, va a ser responsabilidad del gobernador. Lo que corresponde es encabezar la indignación. Es lo que se espera de un gobierno diferente, que encabece la indignación. Cuando los gobiernos encabezan la negación, cuando niegan las cosas, los problemas se hacen más grandes. Y la gente dice, mira, mijita, mejor no vayas a Cancún. Ten cuidado que ahora sales. No, mira, mejor viste. O sea, les puedo garantizar que hay familias en Chetumal que ya están platicando con sus hijas de cómo cuidarse. No, mira, aguas. Aguas. Hoy vas a Playa del Carmen, aguas. ¿No? Pues porque nos enteramos. Lo que está pasando en Quintana Roo fue lo que pasó en lugares como Coahuila hace años, lo que pasó en Nuevo León hace años. En esos lugares se dejó crecer los problemas y luego fue más difícil atenderlos. Muchas familias ya no mandan a sus hijos al TEC de Monterrey, dejaron de mandarlos a Monterrey. El TEC de Monterrey redujo hasta el 25% su matrícula. ¿Y por qué creen que dejaron de mandar a sus hijos a Monterrey? Por la inseguridad. Los empezaron a mandar a Puebla, mejor quédate en Mérida, mejor vete a Querétaro. Si los focos de alerta social no se prenden en Quintana Roo, se va a dejar crecer el problema. Por eso es importante que en este tipo de problemas el gobierno responda. Miren, ¿cuál es la oportunidad que se tiene? Que ante las herencias e inercias que niegan derechos en democracia, pasemos de los casos a las causas. Podamos atender las situaciones estructurales. ¿Para qué? Pues para que los chavos que están acá pueden salirse a divertir si quieren sin tener miedo. Nos vamos a enterar. ¿A poco creen que controlan esto? ¿Quién sabe más de Facebook? ¿Ustedes o sus papás? ¿Quién sabe más de internet? ¿Ustedes o sus papás? Entonces, ¿quién pone las reglas? Supuestamente los papás, ¿no? ¿Y cómo van a poner las reglas si no saben ni cómo quitar el sonido? Ay, mijita, quítale el sonido a esta madre porque ya me tiene harta. ¿No? ¿Y cómo le hago? ¿Quién pone las reglas? ¿Me explico? Exactamente eso está pasando con el gobierno. Creen que no pasa nada.
¿quién maneja? Por eso es importante que se entienda que encabecen la indignación, no porque no se haga. Estoy seguro que en las entidades públicas se hacen esfuerzos valiosos. Estoy seguro que están haciendo ejercicios de capacitación, que se están discutiendo leyes, que en el Congreso están analizando. Pero el mensaje que se está mandando desde la autoridad de Quintana Roo es negar el problema, resistir el problema. Lo que corresponde es que encabece la indignación y tenga oportunidad para hacer saber lo que está haciendo. Porque hoy por hoy, conforme pasen más incidentes, le van a pasar la factura al Instituto Quintana Roo de la Mujer, le van a pasar la factura a la Procuraduría, le van a pasar la factura al gobierno. Esas cosas no son culpa del gobierno. Hay que diferenciar. Inclusive, puede haber actores que lo están haciendo para perjudicar al gobierno. Fíjense lo que estoy diciendo. Pero la cosa es cómo se puede hacer para encabezar la indignación. La siguiente, por favor. Por eso, es importante tomar esto en cuenta como base del Estado Democrático de Derecho. Cómo generamos condición para que haya autoridad y haya derechos. La siguiente, por favor. Termino con eso. Lo que tenemos que asumir es que la plena vigencia de los derechos de las mujeres ayuda a que se desarrolle un país. Si las mujeres se pueden desarrollar a plenitud, ese país va a estar mejor. Si las mujeres tienen miedo, si las mujeres son golpeadas en casa, si las mujeres no son respetadas, pues no se van a poder desarrollar a plenitud. Y con eso todas y todos perdemos. Muchísimas gracias por su atención.